la Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio San Andrés presentan Yuria Paria, el programa que difunde conocimiento jurídico científico en lenguaje sencillo como herramienta emancipadora de la sociedad. Ya iniciamos con su programa Yura Paria. Bienvenidos a Yura Paria. En el anterior programa revisamos la teoría de la justicia de John Rawls. Hoy continuamos revisando la teoría de la justicia de John Rawls, pero esta vez desde un autor muy importante, un crítico a John Rawls, que es Robert Nozick. Robert Nozick critica varios elementos de la teoría de John Rawls, pero en particular un elemento central, la libertad. ¿Hasta qué punto la teoría de John Rawls, que defiende o propone la existencia de un estado activo, un estado para Nozick omnipotente, hasta qué punto esta presencia del Estado que redistribuye el excedente económico de los más aventajados en búsqueda de otorgar a la sociedad en su conjunto bienes básicos para que todos, y en particular los menos aventajados, puedan partir en igualdad de condiciones en la búsqueda de sus planes y proyectos de vida. Bueno, ¿hasta qué punto este Estado intrusivo violenta o vulnera los derechos de libertad de las personas? Bueno, este es uno de los puntos centrales de Robert Nozick. Y bueno, van a ver que estos elementos van a depender básicamente de la concepción de derechos que tiene Nozick. Para Nozick los derechos son derechos negativos, es decir, derechos que se basan en que el Estado no intervenga, en que las personas no intervengan. Solamente de esta manera se garantiza la libertad, por supuesto también una libertad negativa. Pues bien, sean bienvenidos a su programa Yura Paria. Vamos a revisar justamente este autor, Robert Nozick, y las críticas más fuertes e interesantes que desarrolla este autor a John Rawls. Bienvenidos, empezamos. Bueno, el profesor Nozick ha desarrollado una crítica desde lo que se denomina el liberalismo conservador o el libertarismo. Algunos también asumen que es un autor neoliberal junto con Hayek. Y bueno, Nozick tiene un libro muy importante llamado Anarquía, Estado y Utopía. Es en este texto, Anarquía, Estado y Utopía, que Nozick realiza una crítica a las teorías de la justicia de Rawls y va a emprender una defensa, podríamos decir, basada en una idea de libertad muy influida por Kant, ¿no? Eso es algo que vamos a ver ahora. Pues bien, empiezo con esta exposición. Repasemos brevemente el tema que nos convoca a todas estas sesiones, que es la teoría de la justicia de Rawls. Bueno, viendo un repaso básico, Rawls nos decía que las instituciones básicas de la sociedad no deben distinguirse simplemente por ser ordenadas y eficientes, ellas deben ser sobre todo justas, y si no lo son, entonces deben ser reformadas o abolidas. A partir de este tipo de criterios, que le llevan a caracterizar a la justicia como la primera virtud de las instituciones sociales, Rawls orienta buena parte de su trabajo a responder a la pregunta de ¿cuándo podemos decir que una institución funciona de un modo justo? La respuesta es básicamente cuando esta institución, cuando la misma es justificada racionalmente. Bueno, en la teoría de la justicia se habla de un contrato muy particular, un contrato hipotético. Rawls se refiere entonces a un acuerdo que firmaríamos bajo ciertas condiciones ideales en el cual se respeta nuestro carácter de seres libres e iguales. O sea, es decir, esas instituciones que se fundarían racionalmente provienen de un contrato, pero no es un contrato fáctico, no es un contrato que en verdad exista, sino es un contrato hipotético, es un contrato que firmaríamos si es que hubieran un conjunto de condiciones ideales. Y estas condiciones ideales se refieren a que no habrían relaciones de poder, sino habría condiciones para que cada ser humano pueda plantearse o presentarse como un ser libre e igual, como un ser racional. Bueno, ¿cómo se logra esto? ¿Cuál sería la posibilidad de lograr esto? Pues a partir de algunas categorías, entre ellas la posición original, que vendría a ser como el lugar
en el cual las personas no están influidas por sus circunstancias o por sus condicionamientos, sino que son libres. La libertad desde el planteamiento rawlsiano, siguiendo a Kant, vendría a ser la posibilidad de que las personas puedan guiarse por la razón. Y solamente nos podemos guiar por la razón si somos libres, esa vendría a ser como la condición. ¿Y cómo se logra esta posición original? Bueno, Rawls nos habla acerca del velo de la ignorancia. El velo de la ignorancia vendría a ser el método, la forma o la manera en la cual pues logramos esta posición original. En ese sentido, posición original y velo de la ignorancia como resultado, el primero, como resultado la posición original y como método, el velo de la ignorancia. Bueno, el velo de la ignorancia, a ver, pensemos, imagínense un conjunto de representantes sobre los cuales cae un velo de la ignorancia, una especie de manto mágico, a partir del cual estas personas no saben dónde pertenecen, no saben su lugar dentro de la sociedad, no saben si son un grupo más o menos aventajado, no saben si son parte de una clase social dominante o de una clase social dominada, sino que simple y llanamente al desconocer esta su situación, pues les toca elegir algo racional, les toca elegir una serie de principios racionales que puedan beneficiar a cualquier persona en cualquier situación dentro de su sociedad. Y esto se debe a un elemento que lo habíamos mencionado en la primera sesión, que viene a ser la lotería de la naturaleza. Rawls considera que las desigualdades pueden ser, una parte de ellas, producto del azar, producto de algo azaroso. Por ello él habla de la lotería de la naturaleza. En consecuencia, nadie merece ni las grandes ventajas que tiene, ni nadie merece las grandes desventajas que tiene. En consecuencia, si nadie merece estar aventajado, ni nadie merece estar desaventajado, pues se justifica las condiciones de la redistribución o de la búsqueda de equidad. Dicho de otra manera, para Rawls, se justifica que una persona sea más aventajada si es que esa, su mayor ventaja, contribuye en sí a los menos aventajados. Esa vendría a ser la condición, por lo menos, que plantea Rawls. Bueno, una vez que uno llega a esta posición original a través del velo de la ignorancia, es decir, llega a esta posibilidad de pensar racionalmente, pues, ¿qué es lo que pactaría? Bueno, ¿cuáles son los principios de justicia que, según Rawls, resultarían escogidos de estas circunstancias tan peculiares? Bueno, según Rawls, y como resultado de sus deliberaciones, los sujetos en la posición original, después del velo de la ignorancia, terminarían comprometiéndose con dos principios de justicia básicos. El primer principio de justicia. Cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas iguales que sea compatible con un esquema semejante de libertades para los demás. O sea, es decir, el primer principio sería un principio de igualdad de derechos de libertad, ¿no? Vuelvo a leerlo. Cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas iguales que sea compatible con un esquema semejante de libertades para los demás. Y el segundo, las desigualdades sociales y económicas habrán de ser conformadas de modo tal que a la vez A, se espere razonablemente que sean ventajosas para todos y B, se vinculen a empleos y cargos asequibles para todos. Bueno, es el principio de diferencia el que supone, o por lo menos plantea, que el Estado debe generar condiciones para que todos puedan partir en condiciones de igualdad a partir de asegurar bienes básicos a todos. ¿Qué significa eso? Que en nuestras sociedades van a existir desigualdades y en consecuencia habrán personas más aventajadas y personas menos aventajadas. Pues bien, las personas más aventajadas deben de contribuir básicamente con todo el excedente económico que generen, ¿a qué? A que las personas menos aventajadas gocen de condiciones para poder empezar en un grado de igualdad sus proyectos de vida. Por ello, el principio de diferencia supone un Estado con una fuerte presencia que redistribuya, esa viene a ser la condición,
que redistribuya justamente el excedente económico de los más aventajados, en búsqueda de ¿qué? De que todos gocen de estos bienes básicos, ¿no? Y estos bienes básicos, si bien Rawls no los ejemplifica, porque depende de cada sociedad, estos bienes básicos se refieren a educación, a salud, a alimentación, a vivienda, eh, a todos aquellos, podríamos decir, derechos sociales o derechos de prestación positiva por parte del Estado para que las personas puedan comenzar o empezar a planificar sus proyectos de vida, de tal manera de que las desigualdades aceptadas por Rawls son desigualdades que se suceden después de que las personas han sido igualadas en sus condiciones mínimas o básicas para emprender sus planes de vida, ¿no? Y eso lo podríamos ver en este gráfico, ¿no? El Estado es el que se encarga de redistribuir y acá hay dos muñequitos que yo colocaba, bueno, esto lo saqué de internet como una forma de ejemplificar la teoría rawlsiana. La igualdad, cuando tenemos personas más aventajadas y menos aventajadas, lo único que hace es perpetuar esa mayor ventaja o esa desventaja, ¿no? En cambio, la equidad otorga mejores o mayores condiciones a los menos aventajados y pide de los más aventajados, pues, su compromiso con la justicia. Eso significa que los más aventajados son los que contribuyen con el excedente económico a igualar. No estaríamos delante de una sociedad de tinte socialista o comunista, ¿por qué? O en el planteamiento por lo menos marxista, porque lo que va a buscar la tesis rawlsiana es que el Estado debe de apoyar, promocionar al más aventajado para que este más aventajado produzca. O sea, es decir, el Estado se encargará, por ejemplo, de abrirle mercados, de generarle mejores condiciones para que produzca, intervenir cada vez que se necesita que el más aventajado desarrolle mejor sus políticas y su desarrollo económico, etcétera, a condición de que el más aventajado luego, pues, contribuya con el excedente económico que genera y el Estado tome ese excedente económico y lo redistribuya a todos, obviamente pensando en particular en los menos aventajados. Por ejemplo, la idea de tomar recursos de los más aventajados y distribuirlo, por ejemplo, en desayuno escolar para que todos los niños que estudian estén alimentados y partan por lo menos con esa mínima condición básica sus estudios, no está pensado en particular a los hijos de los más aventajados, que obviamente tomarán un buen desayuno en su casa, ¿no? Sino está pensado justamente a los hijos de los menos aventajados, que es posible que no hayan tomado ese desayuno en su casa. En consecuencia, la idea es de que el Estado, para Rawls, redistribuye esta riqueza, pero respeta que los más aventajados produzcan y bueno, es básicamente como un criterio de redistribución, una especie de ley del goteo, ¿no? O sea, es decir, si le va muy bien al más aventajado, pues obviamente le irá bien a toda la sociedad y a los menos aventajados. Ahora, esta teoría de Rawls enfatiza mucho en una clase media, en un estrato medio muy bien logrado. Me parece a mí que es mejor hablar de estrato medio. ¿Por qué? Porque los más aventajados y los estratos medios deberían de colaborar mediante el sistema tributario impositivo, porque mientras más ganas, más contribuyes, a generar las condiciones para que el Estado pueda desarrollar bienes básicos, estados de bienestar en el fondo, ¿no? En ese sentido, salud, educación y otros empiezan a ser gratuitos y ofrecidos a la totalidad de la población, y el Estado garantiza la libre empresa y el libre emprendimiento, sobre todo los más aventajados. ¿Para qué? Para que ellos generen riqueza. Y solamente en aquellas, podríamos decir, en aquellas actividades en las cuales los más aventajados no logren participar, pues el Estado participará y justamente el Estado brindará, por ejemplo, yo que sé, sistemas de transporte gratuitos, sistemas de salud gratuitos, o sistemas de transporte más económicos en búsqueda de lograr una sociedad que tenga mayor posibilidad de acceder a una igualdad, ¿no? Miren en el gráfico la diferencia entre la igualdad y la equidad, que entiendo de que se lo puede interpretar de esta manera el planteamiento rawlsiano. Bueno, hoy nos toca revisar las críticas a este planteamiento de Rawls, que lo revisamos rápidamente
en los anteriores, en los anteriores filminas, en las anteriores presentaciones, y bueno, creo que es bueno dedicarle esta clase a esta autora, Robert Nozick, que es autor de un libro muy importante llamado Anarquía, Estado y Utopía, ¿no? Es un texto de 1974, es decir, Nozick responde a la teoría de la justicia de Rawls apenas 3 años después de su publicación. La teoría de la justicia de Rawls fue publicada en 1971, ¿no? Ahora bien, Nozick, como un autor libertario, preocupado por restringir al mínimo las intervenciones del Estado, debe ir más allá de sus críticas frente al Estado igualitarista omnicomprensivo, ¿no? Es decir, para Nozick lo que le preocupa en sí es este Estado que interviene y en consecuencia, por ejemplo, aplica impuestos o tributos progresivos, de tal manera que los más aventajados contribuyen para que el Estado redistribuya esa riqueza a partir de bienes básicos de la sociedad. Bueno, para Nozick esto le parece peligroso y él está un tanto preocupado y en consecuencia quiere restringir al mínimo las intervenciones del Estado. Pero para hacer esto, él tiene que ir más allá de lo que establece el Estado igualitarista omnicomprensivo, porque estaría presente en todo. Bueno, y miren el nombre del libro, es Estado, Anarquía, Estado y Utopía, ¿no? Es en ese sentido que debe de plantearle o debe decirle al anarquista por qué no sigue avanzando en su desmantelamiento teórico del Estado igualitarista. O sea, el Estado sí es necesario, pero un Estado pequeño, ¿no? En cambio, el anarquista avanza hasta la desaparición del Estado. Bueno, esto significa que Nozick debe justificar por qué es preferible el Estado mínimo a un Estado inexistente. Nozick va a defender una sociedad organizada como un marco para la utopía. O sea, es decir, para Nozick, si hay un Estado mínimo y hay una sociedad en la cual las personas vivan con toda su libertad, ¿no? ¿Qué significa esto? Esto es, por lo menos, que quienes quieran vivir de acuerdo a pautas liberales, conservadoras, comunistas, socialistas, podrán hacerlo en tanto sepan respetar los derechos de los demás. Acá viene un elemento. Nozick en ningún momento reprocha al Estado igualitarista de Rawls en el sentido de que el mismo exista. Lo que le reprocha Nozick a Rawls es de que nadie debería ser obligado a vivir en uno de estos estados. Dicho de otra manera, si las personas acuerdan libre y voluntariamente este estado igualitario o igualitarista, pues fantástico que vivan así, siempre y cuando nadie obligue a otra persona a vivir en ese estado. O sea, lo que busca Nozick es respetar la libertad. La libertad es como el gran derecho de Nozick, y él va a concebir la libertad junto con una serie de derechos, y para Nozick los derechos son solamente derechos en su expresión negativa. O sea, es decir, jamás son derechos que el Estado deba de dar, sino más bien son derechos donde el Estado no debe de intervenir. Esto lo vamos a ver enseguida. Bueno, el primer paso que va a dar Nozick entonces es el de mostrar la posibilidad de que el Estado se desarrolle sin incurrir en violaciones de derechos. En general a Nozick le va a interesar mostrar que el Estado mínimo no va a violar derechos como el derecho a la vida y a la libertad, que parecen centrales para el anarquista, pero en especial Nozick va a intentar mostrar que el Estado mínimo también es compatible con el respeto al derecho a la propiedad, que viene a ser un derecho considerado fundamental para el liberalismo conservador, aunque haya sido menospreciado por el anarquismo. Bueno, la teoría defendida por Nozick es, como la de Rawls, una teoría deontológica que afirma la existencia de ciertos derechos básicos inviolables y que como tal rechaza la posibilidad de que los derechos de algún particular resulten violentados en favor del mayor bienestar de otros. O sea, es decir, para Nozick, estos derechos inviolables son la vida, la libertad y la propiedad privada, ¿sí? Entonces, estos derechos tienen que ser la razón que justifica la existencia del Estado. Si hay Estado, es porque tienen que defender la vida, la libertad y la propiedad privada. Son estos 3 derechos. Y acá Nozick tiene una afiliación muy cercana a John Locke. Si ustedes leen el segundo tratado sobre el gobierno civil de Locke, justamente para Locke estos son los 3 derechos básicos más importantes
que constituyen el imaginario liberal, ¿no? Es decir, vida, libertad y propiedad privada son los tres derechos que Locke justifica en el segundo tratado sobre el gobierno civil, y bueno, Nozick vuelve a plantearnos de que son los tres derechos básicos, ¿no? En consecuencia, esta es una teoría deontológica en el sentido de que hay un deber ser, el Estado mínimo tiene un deber ser, la sociedad tiene un deber ser de respetar estos tres derechos. O sea, es lo más importante que cualquier actividad o plan de vida se desarrolle bajo estos medios. ¿Cuáles son estos medios? Vida, libertad, propiedad privada, que sean respetados plenamente. Y en consecuencia, Nozick está en contra de que cualquier particular o algún particular violente estos derechos bajo la excusa de generar un mayor bienestar a todos. O sea, en ese sentido, Nozick no le agrada el Estado intervencionista de Rawls, en el sentido de que este Estado toma del más aventajado para redistribuir al menos aventajado. Nozick diría, bueno, si el más aventajado está de acuerdo, fantástico, pero si él no está de acuerdo, el Estado no tiene por qué hacer esto, ¿no? Es decir, tiene que respetar la vida, la libertad y la propiedad privada. Bueno, ambos, Rawls como Nozick, registran un común antecedente en la noción kantiana de que los individuos deben ser tomados como fines en sí mismos y no como medios que pueden ser utilizados para mejorar la suerte de los demás. O sea, es decir, ambos toman esta idea de que lo que nos permite comprender un grado de eticidad es de que el ser humano es un fin en sí mismo, no es jamás un medio, no puede ser tomado como un medio. Dicho de otra manera, no puedo sacrificar a un conjunto de seres humanos para beneficiar a la mayoría, no. Todo ser humano es igual de valioso y en consecuencia, para Nozick, el Estado igualitarista de Rawls es pues algo peligroso, es un atentado. Bueno, la piedra de toque del planteamiento de Nozick es la forma en la cual concibe los derechos. Y bueno, lo que ustedes tienen en pantalla, ¿no? Los derechos asumidos por Nozick se distinguen por tres características fundamentales. Son solo derechos negativos. ¿Qué significa que son solo derechos negativos? Son derechos que exigen al Estado no intervenir, que exigen a los particulares no intervenir. Contraria a la idea de los derechos de prestación positiva, los derechos positivos donde más bien se pide que el Estado dé salud, el Estado dé educación, etc. No, para Nozick son solo derechos negativos que actúan como restricciones laterales frente a las acciones de los demás y son exhaustivos. Bueno, a continuación, lo que hace Gargarella, porque estoy tomando el texto de Gargarella, es explicar justamente estas tres características. Es decir, a qué se refiere con derechos solo negativos, a qué se refiere con que esos derechos actúan como restricciones laterales frente a las acciones de los demás y a qué se refiere con exhaustivos. Bueno, ¿qué es lo que dice Gargarella? Dice, afirmar que los derechos son solo negativos implica creer exclusivamente en derechos de no interferencia, derechos a que otros no me dañen en un sentido amplio del término. Y a la vez rechazar la existencia de derechos positivos, esto es, derechos a que otros me asistan en algunas necesidades básicas, derecho a que me provean de lo que necesito para vivir. Los únicos derechos positivos concebibles son aquellos que resultan de las transacciones voluntarias entre las personas, como los que aparecen cuando un contrato, básicamente cuando uno contrata un cierto servicio asistencial, ¿no? Por otra parte, decir que los derechos actúan como restricciones laterales frente a las acciones de otros implica sostener el criterio liberal según el cual la esfera de los derechos ha de resultar inviolable frente a las pretensiones de los demás. Dicha esfera debe ser protegida con independencia de las consecuencias negativas para el llamado bien común o bienestar general que dicha protección pueda generar. Finalmente, la idea de que los derechos son exhaustivos significa que ellos vencen frente a cualquier otra consideración moral. La idea en este caso es que la filosofía política solo se ocupa de las obligaciones exigibles y que ellas se agotan con los derechos. No existe la posibilidad de otorgar, por ejemplo, prioridad moral a la preservación del medio ambiente desplazando algún derecho de propiedad ya asignado. En consecuencia, tratando de explicar esto en un lenguaje más sencillo, o bueno, yo creo que ya está sencillo, pero de alguna manera más práctica o con mejores ejemplos, son solo derechos negativos en el sentido en que, para este autor, la idea es de que los derechos trata de que otros no intervengan, de que otros no me dañen. Esa vendría a ser la idea. Y si va a aceptar derechos positivos, son derechos
que nacen de transacciones voluntarias entre las personas. Por ejemplo, el derecho a la salud será un derecho que es exigible si yo he pagado por la salud. El derecho a la educación será un derecho exigible si yo he pagado por el derecho a la educación. Es decir, vienen o nacen de las transacciones voluntarias entre las personas. Si tú quieres salud, pues paga. Si tú quieres educación, pues paga. Y en consecuencia, las personas que trabajan en salud o que trabajan en educación, pues serán las personas que precisarán que el destinatario de esos servicios, pues sea el que los pague. Así, o bajo esta lógica, el Estado no interviene, ¿no? Son restricciones laterales frente a las acciones de los demás. ¿Esto es por qué? Porque otras personas en una sociedad no pueden exigirle derechos a un particular más allá de los derechos que posiblemente le haya aceptado en un contrato, ¿no? Por eso también nos dice, son aquellos que aparecen cuando uno contrata un cierto servicio asistencial, ¿no? Entonces, en consecuencia, nuestros derechos están protegidos. Mi derecho a la propiedad está protegida. ¿Por qué? Porque no va a venir el Estado a decirme que una parte de mi propiedad, en virtud de que soy más aventajado, tiene que ser tomada para beneficiar a un menos aventajado. Y son exhaustivos en el sentido de que pues estos derechos triunfan, ganan frente a cualquier otro tipo de consideración moral, ¿no? Esa viene a ser la idea del planteamiento de Nozick. En consecuencia, para el liberalismo conservador, lo único que debe asegurar el Estado es la llamada libertad negativa de las personas. Esto es, el Estado debe guardar que nadie interfiera en los derechos básicos de cada uno, la vida, la propiedad, etcétera. El Estado, en cambio, no debe de preocuparse por la llamada libertad positiva. Esto es, el Estado no tiene la obligación de proveerle nada a los individuos para que puedan llevar adelante sus planes de vida. Como dice Nozick, el hecho de que usted sea forzado a contribuir al bienestar de otro viola sus derechos, mientras que el hecho de que otro no le provea a usted de cosas que usted necesita tan intensamente, bueno, incluyendo cosas que son esenciales para la protección de sus derechos, no constituye en sí mismo una violación de sus derechos. ¿Por qué? Porque en la concepción de Nozick, los derechos son solamente derechos negativos, derechos de no interferencia. Bueno, esta diferencia entre el libertarismo de Nozick y el igualitarismo de Rawls muestra el abismo que separa ambas concepciones a pesar de algunas coincidencias iniciales, ¿no? Como por ejemplo que ambos parten de esta consideración kantiana de que el hombre es un fin y no es así un medio, ¿no? Y que son teorías deontológicas en el sentido de que son teorías que están desarrolladas para garantizar derechos. Pero acá viene la diferencia, ¿no? La concepción de derechos de Nozick son derechos negativos y él ve como algo negativo, como algo peligroso, el Estado igualitarista de Rawls. Bueno, lo que dice acá en la pantalla, dice, no es de extrañar que lo que para Rawls representa un sistema institucional justo, constituye para Nozick un sistema temible. Según Nozick, cuando parte del esfuerzo de algunos se destina a mejorar la suerte de otros, se violenta el principio de la autopropiedad al punto tal de que cobre sentido hablar de una nueva forma de esclavitud defendida en el nombre de la justicia. O sea, es decir, los más aventajados, que parece inicialmente que tuvieran una suerte en esta lotería de la naturaleza, bueno, terminan siendo los que trabajan y en consecuencia los nuevos esclavos que producen para quienes, para los menos aventajados que en esta lotería de la naturaleza, pues parecieran terminar bajo la organización del Estado rawlsiano con una mayor fortuna que un más aventajado, ¿no? Bueno, Nozick se pregunta entonces si es cierto que el igualitarismo toma como preocupación principal la de disminuir el peso de estas arbitrariedades morales, y dice, ¿por qué no promueve entonces la intervención del Estado para transferir, digamos, un ojo o una pierna desde las personas que tienen plenas capacidades hacia los que se encuentran discapacitados? O sea, es decir, si el Estado rawlsiano lo que pretende es generar políticas para que las personas partan en igualdad de condiciones, para disminuir el peso de arbitrariedades que no dependen de ellos, que vienen de esta lotería de la naturaleza, bueno, dice, ¿por qué no? Pues entonces el Estado interviene y en consecuencia genera transferencias de un ojo, de una pierna, de algún órgano, respecto a las personas que no los tienen, respecto de las personas que están discapacitadas. Bueno,
a Nozick le parece justamente contraintuitivo de que el Estado pretenda resolver conflictos que vienen de la lotería de la naturaleza, del azar, a partir de quitarle a las personas parte de sus derechos, ¿no? Bueno, la estrategia elegida por Nozick consiste en mostrar la posibilidad de que el Estado ultramínimo surja sin la violación de ningún derecho, es decir, este sería un Estado mínimo, no un Estado de prestaciones, no un Estado que tenga que hacer planificaciones económicas, sino un Estado pequeñito, una especie de Estado vigilante. Enseguida retornamos con Yuri Aparia. La nueva Radio San Andrés. Con el propósito de unir a la comunidad universitaria y a nuestra sociedad. ¿Eres una persona que gusta de los deportes o practicas alguno? ¿Buscas un programa deportivo que rompa esquemas? Pues no busques más. Todos los sábados a mediodía llega Playtime. Un programa diferente a través de la señal de la radio San Andrés 97.6 FM. Playtime. Que comience el juego. Respetar y ser solidarios son valores que aprendemos desde casa. Ser tolerantes y positivo lo aprendemos en la escuela. Si juntamos todos estos valores y los llevamos a nuestra práctica diaria, sabremos que crecimos como personas y logramos que el mundo sea mejor. Este es un mensaje de la nueva radio universitaria San Andrés, integrando a la comunidad. 97.6 FM. La nueva Radio San Andrés. con el propósito de unir a la comunidad universitaria y a nuestra sociedad. En breve, seguimos con Yuri Aparia. Recuerdo una caracterización que hacía, si más no me equivoco, fue Tom Campbell, que él decía, cuando describe la teoría de Nozick, que la teoría de Nozick es muy similar a la idea de que el Estado es una especie de guardián que se hace presente en la noche, dice él, y que simplemente soluciona cualquier tipo de abuso que se dé dentro de la sociedad, es decir, cualquier tipo de abuso de los menos aventajados a los más aventajados. ¿Por qué? Porque los menos aventajados pueden organizarse para afectar a un más aventajado. Bueno, en ese sentido el Estado tiene que estar como un vigilante para evitar justamente que los más aventajados pues pierdan sus bienes y pierdan sus propiedades, etcétera, a partir de una organización semidelincuencial de los menos aventajados, ¿no? Es en ese sentido de que la estrategia de Nozick es la de señalar y decir, hay que respetar la vida, la libertad y la propiedad privada de las personas. Bueno, la tesis de Nozick se basa en un elemento que justamente va a ser el punto de partida de la crisis de la teoría de Nozick, ¿no? Este elemento se llama la justicia en las transferencias. Bueno, en principio, Nozick no objeta la idea de igualdad, sino el establecimiento de pautas que pretendan imponerla. Nada hay de malo en que las personas se autoorganicen y formen una sociedad de iguales. Lo que resulta incorrecto, según Nozick, es que se imponga sobre otros contra su voluntad pautas igualitarias. Volvemos a la primera idea, ¿no? Nozick no tiene ningún problema en que vivamos en un socialismo, un comunismo, no le hace ningún problema a él. Si todos queremos compartir todo y vivir a partir de que nada le pertenece a nadie, etcétera, fantástico, siempre y cuando eso sea voluntario. Si hay una persona que no está de acuerdo, en consecuencia esa persona le asiste a una serie de derechos, y son derechos contra esa mayoría, ¿no? Como tal. En ese sentido, Nozick, como indica acá, no objeta la idea de igualdad, sino el establecimiento de pautas que pretendan imponerla. Nada hay de malo en que las personas se autoorganicen y formen una sociedad de iguales. Lo que resulta incorrecto es que se imponga sobre otros contra su voluntad pautas igualitarias. Si se permite que afloren las diferencias que distinguen a las personas, ninguna pauta va a ser capaz de mantenerse. Para ilustrar tales afirmaciones, Nozick
recurre al ejemplo más clásico y más comentado en todo su libro, que es el famoso caso de un basquetbolista llamado Wilt Chamberlain. Este es el caso que utiliza Nozick como para ejemplificar. Bueno, acá volvemos a una tradición típica de estos autores, ¿no? Para explicarte algo, te cuentan una historia y a partir de esa historia, pues, intentan que uno comprenda lo irracional que puede ser, por ejemplo, un estado de bienestar o un estado igualitario al estilo de John Rawls. Bueno, imagínense, desafía Nozick, que estamos en el tipo de sociedad que a usted más le gusta, una sociedad en la que la riqueza se distribuye igualitariamente o en la que se recompensa a cada uno de acuerdo con su esfuerzo o su contribución al producto total. Una sociedad que nos resulte irreprochable, indudablemente justa, dice, vamos a llamar de prima o de 1 a la distribución de ingresos vigente en tal sociedad. Entonces, partimos de una sociedad que consideramos una sociedad justa. A esta la llamamos de 1. Bueno, ahora bien, continúa Nozick, imagínense que en esa sociedad vive Wilt Chamberlain, el jugador de baloncesto que todos los equipos pretenden para sí. Entiendo de que este señor Wilt Chamberlain existió de verdad en la época de Nozick y era un gran basquetbolista, ¿no? Dice, y suponga que, viendo la atención que provoca este gran basquetbolista y las cantidades de público que atrae, Chamberlain acuerda con su club el siguiente contrato. Cada vez que el equipo juegue de local, 25 centavos del precio de cada entrada irán para él. Tal dinero va a ser depositado por cada espectador en una urna aparte que va a llevar el nombre de Chamberlain. El club en cuestión, fascinado con la posibilidad de seguir contándolo entre sus miembros, acepta gustoso el contrato. Sus compañeros, podemos suponer también. La ida de Chamberlain afectaría notablemente al equipo, alejaría al público, etc. Bueno, los espectadores, por supuesto, separan gustosos los 25 centavos destinados a su ídolo. Más aún, si fuera por ellos, no habría problema en elevar aún más aquel porcentaje. Todo lo que quieren es ver jugar a su estrella. Ahora bien, nos dice Nozick, piense en lo que ocurre al final de la temporada. Chamberlain ha recaudado mucho más dinero que todos sus compañeros y sus rivales, tal vez mucho más que cualquier otra persona. Hemos llegado a una nueva situación, de 2. Es decir, Chamberlain, porque es un sujeto más aventajado, porque tiene mayores habilidades para el juego, tiene una estatura mucho más alta, etc., es un más aventajado, en consecuencia ha recaudado más dinero en virtud de esas ventajas. Y hemos llegado a una nueva situación, que vendría a ser de 2. En la que la distribución de la riqueza ha variado sustancialmente respecto a aquella distribución inicial. Sin embargo, y esta es la gran pregunta de Nozick, ¿hay algo que pueda reprocharse a esta nueva situación? Si la situación de partida de 1 era justa, y todo lo que ha ocurrido en medio no son más que actos libres entre adultos que consienten, son adultos que han consentido, ¿qué es lo que puede objetarse a D2? O sea, es decir, si todos han aceptado libremente en darle más dinero a Wilt Chamberlain porque lo consideran alguien valioso, ¿qué tiene de malo? Es lo que se pregunta acá Nozick. Dice, ¿es que consideramos inaceptables los acuerdos libres entre adultos? No parece que haya nada malo en tales acuerdos. En esta observación tan básica, surgida de un ejemplo tan sencillo, se encuentra buena parte de la fuerza de anarquía, Estado y utopía. Porque este libro está lleno de ejemplos como este, pero este posiblemente sea el ejemplo más comentado, ¿no? Bueno, dice, ¿qué ocurre en cambio si el Estado pretende revertir la situación a la que se llega en D2? ¿Qué pasa si el Estado ingresa y quiere redistribuir en virtud de que Wilt Chamberlain no merece esos mayores talentos y en consecuencia acepta justamente de que exista desigualdades, pero bajo la condición de que beneficien a los demás? Bueno, la disconformidad con D2, según Nozick, solo parece llevar a consecuencias desastrosas. Un estado permanentemente intrusivo, por ejemplo, orientado a regenerar D1 después de cada reversión que sufra a partir de los acuerdos entre individuos. O un estado autoritario dispuesto a prohibir la celebración de contratos entre personas ya maduras. Ninguna de estas situaciones, nos sugiere Nozick, resulta aceptable. O sea, es decir, para Nozick, el Estado debe de respetar estos 3 derechos: vida, libertad y propiedad. En ese sentido, la base, una de las bases del derecho civil, es básicamente la libertad contractual. Si son 2 personas adultas que hacen un acuerdo libre, sin ninguna coerción, pues obviamente el Estado no puede revertir esta situación, según Nozick, y en consecuencia el Estado debe de pues lograr, en el fondo,
respetar esta situación. Bueno, en buena medida cabe notar, Nozick hace descansar sus intuiciones en la justicia de las transacciones voluntarias entre adultos. Sin embargo, aquí ya hay un primer punto que merece ser discutido, ¿no? O sea, es decir, se tiene que discutir. Para Nozick, creo yo, espérame un segundo, para Nozick, el tema, por lo menos central, está en que se tiene que respetar la voluntad libre de las personas. Esa es la condición. Se tiene que respetar la voluntad libre de las personas y si las personas quieren X o Z cosa, pues el Estado no es quien para introducirse al medio, ¿no? Bueno, ¿cuál es la crítica que va a desarrollar Gargarella? Gargarella va a decir, a ver, pero discutamos un elemento. Dice, tomemos por caso una situación común en sociedades capitalistas modernas. Un individuo necesita alimentar a su prole y no encuentra la posibilidad de emplearse en un trabajo digno que le permita recaudar lo suficiente como para cumplir con dicho objetivo. Por ello, y amenazado por la inanición de los suyos y la suya propia, decide aceptar un acuerdo miserable ofrecido por alguien que se aprovecha de su situación de extrema debilidad, de su incapacidad o de su falta de fuerza para negociar un acuerdo valioso. Luego Nozick llama a esto un acuerdo voluntario. Y se pregunta Gargarella, ¿no es esto inaceptable? ¿No está violando Nozick ahora las pautas de nuestro sentido común a las que pretendía responder? No va a responder Nozick. ¿Por qué? Porque nadie estaría obligando en sí a este obrero, a este trabajador, a aceptar. Pues, es decir, el dueño de la empresa que lo va a emplear, por ejemplo, no lo está obligando a punta de un arma, de un revólver, ¿no? En consecuencia, en opinión de Nozick, solo podría hablarse de una situación forzada en caso de que estén presentes las dos condiciones siguientes. Dice, por un lado, se tiene que dar el caso de que las opciones de una persona se encuentren restringidas por las acciones de otra. Y además, y por otro lado, debe ocurrir que tales acciones violen los derechos de la primera. Si las restantes personas, en cambio, actuaron en su derecho, nada puede reprochárseles, ¿no? En consecuencia, en opinión de Nozick, solamente si alguien estaría obligando y en consecuencia no sería libre, pues ahí tal vez se pueda decir algo. Pero si las personas actúan en el marco de su libertad, no hay nada que reprocharles. Puede considerarse moralmente reprochable una situación en la que un cierto trabajador resultó obligado a trabajar en favor de algún otro, por ejemplo, a punta de pistola, lo que les decía. Sin embargo, no hay nada moralmente incorrecto en el hecho de que un desocupado celebre un contrato desventajoso para él, desventajoso en términos de una justicia ideal. Podría resultar deseable que todos los individuos vivan en condiciones de plena satisfacción de sus necesidades, pero lo cierto es que, en tanto y en cuanto los demás trabajadores y empleadores no violen los derechos del individuo en cuestión, no puede hablarse de que este último resulta forzado a nada. Nadie lo obliga ni lo maniata. Él es el que va a aceptar o rechazar la oferta que se le haga. Él, en última instancia, es el auténtico responsable de los acuerdos que celebre o deje de celebrar. ¿En qué casos, si es que hay alguno, es dable prohibir los acuerdos capitalistas entre adultos que consienten? Bueno, acá es donde Nozick va a plantearnos su teoría de las adquisiciones justas. Esta teoría se basa mucho en John Locke. Bueno, ¿qué nos dice Nozick? Nos dice, las transacciones entre adultos, o bueno, ¿qué nos dice Gargarella, ¿no? Interpretando a Nozick? Las transacciones entre adultos que él defiende dependen, en última instancia, de que lo transferido fuera poseído legítimamente por quien ahora realiza la transferencia. Esto es, si una persona vende, digamos, 10 hectáreas de tierra a otra, y estas tierras no le pertenecían, entonces obviamente la transferencia no puede ser considerada válida. Una transferencia legítima depende de una previa adquisición legítima. Esta obvia conclusión, por tanto, implica la necesidad de una teoría de las adquisiciones, ya que sin ella la justicia de todos los acuerdos entre adultos quedaría amenazada. La teoría más tradicional en cuanto a la adquisición justa es la presentada por John Locke, ¿no? Lo que les decía, en el segundo tratado sobre el gobierno civil, justamente Locke presenta esta teoría, ¿no? Bueno, según veremos, Nozick se apoya en esta visión de Locke parcialmente, ¿no? Hace algunas transformaciones. Locke presupone, antes que nada, las siguientes consideraciones. Por un lado, asume que uno es propietario de su propio cuerpo y por consiguiente de su propio trabajo.
Por otro lado, asume que el mundo externo originariamente no era poseído por nadie. Luego, el argumento de Locke sostiene que se adquiere la propiedad sobre un objeto que no pertenece a nadie cuando se combina el trabajo de uno con un objeto externo. Dicho de otra manera, yo soy dueño de mi cuerpo y en consecuencia lo que haga con él es de mi propiedad. Si yo trabajo con mi cuerpo y en consecuencia el trabajo que hago con mi cuerpo pues es mío, es decir, los resultados de ese trabajo es mío. En consecuencia, si yo tengo, por ejemplo, libros, estos libros provienen de mi trabajo y en consecuencia me pertenecen. Bajo ese criterio, yo puedo apropiarme de cosas entre tanto imprima trabajo sobre ellas. Esa vendría a ser la idea. Según Locke, toda adquisición para ser válida debería dejar tanto y tan bueno del objeto adquirido para los demás. O sea, es decir, para Locke, yo puedo apropiarme de algo entre tanto deje tanto y tan bueno para los demás. Ahora, eso en la época de Locke, siglo XVII, pues tal vez era algo factible. ¿Cómo se puede interpretar hoy en día la idea de tanto y tan bueno? Bueno, Nozick propone interpretar la idea de tanto y tan bueno como significando que la situación de los demás no resulta empeorada. Una idea que, para retomar el lenguaje liberal tradicional, puede ser retraducida del siguiente modo. Cada persona puede tomar para sí cantidades ilimitadas de recursos naturales si de ese modo no daña a nadie. De este modo, por ejemplo, no es relevante que la parcela de tierra de la que yo me apropie sea la última porción fértil o cultivable. Si, digamos, yo siembro maíz y planto árboles frutales y luego usted termina adquiriendo bienes más baratos de los que acostumbraba a comprar, entonces usted también se beneficia con mi adquisición. Sin ella, el precio de los alimentos no hubiera podido bajar. Lo mismo ocurría, por ejemplo, si yo cerco mi propiedad y establezco allí un centro comercial que embellece la zona y le facilita a usted el acceso a los bienes que necesita. Es en ese sentido de que para Nozick, dejar tanto y tan bueno es de que ese ejercicio de propiedad pues no perjudique a otros y más bien tienda a beneficiar a otros. Bueno, acá empiezan ya las críticas que tomando en particular a Gerald Cohen, las mismas críticas que realiza Gargarella, pues empiezan a desplegarse contra las tesis de Nozick. Bueno, una situación como la justificada por Nozick apoya una doctrina del tipo el que primero llega, primero se sirve, en materia de propiedad, que intuitivamente no parece atractiva como un criterio de justicia. Bueno, esta es una crítica que le hizo Gerald Cohen en realidad a Nozick, ¿no? El presupuesto básico para Nozick es que se tome como punto de partida una situación en la cual la tierra no es propiedad de nadie y que se encuentra abierta a la apropiación de cualquiera. Semejante presuposición hace posible todo el argumento posterior, o sea, es decir, este es el punto de partida, ¿no? Para Nozick. La idea de que la tierra no es de nadie y que, en consecuencia, está abierta la apropiación de cualquiera. Sin embargo, esta tesis, pues, parte de una presuposición que no se encuentra en sí misma justificada. En verdad, tal como remarca Gerald Cohen, no hay razones para no considerar como punto de partida justamente el contrario al propuesto por Nozick. Esto es, considerar que en realidad la tierra pertenece a todos colectivamente y que por lo tanto no se encuentra disponible para la apropiación individual de nadie, sino en todo caso a través del consentimiento colectivo. Yo creo que acá Cohen toma en parte una de las críticas que hacía un Jean-Jacques Rousseau jovencito, que él decía, aquel que toma un pedazo de tierra y lo cerca y dice, esto es mío, se está enfrentando a la comunidad, le está quitando a la comunidad y desde ese momento pues nace la sociedad, ¿no? Nace una sociedad en la cual los individuos son egoístas y son perversos, etcétera, etcétera, ¿no? En consecuencia, Cohen dice, la idea de Nozick es parte de un presupuesto cuestionable, que la propiedad no es de nadie. ¿Qué tal si más bien partimos de otro presupuesto? Que la propiedad, que la tierra, pertenece a todos y que en consecuencia cualquiera que intente una apropiación individual no podría hacerla si no hay el consentimiento de los demás, el consentimiento colectivo. Bueno, Nozick reconoce la posibilidad de que algunas transferencias o apropiaciones se hayan realizado de modo inadecuado y admite que tales situaciones requieren reparación si es que se trata de presentar una teoría de la justicia coherente. O sea, Nozick va a decir, tiene que haber una adquisición justa. Cualquier adquisición injusta no es algo que yo voy a defender, ¿no? Entonces, él va a plantear
una noción que se llama principio de rectificación. Bueno, el principio de la rectificación es el que exige reparaciones en cuanto a posibles injusticias cometidas a través de previas adquisiciones y transferencias. La idea es que este principio permita justificar el desarrollo del resto de la teoría, es decir, la idea es de que cada persona es dueña, es propietaria de algo que adquirió legítimamente. Esa viene a ser la idea. Por ejemplo, si alguien se apropió de un cierto objeto violando los derechos de un tercero, el principio de justicia en la rectificación exige volver atrás y reparar el daño cometido para impedir que la sociedad se erija a partir de una serie de actos de apropiación injustificados. El principio de rectificación, entonces, aparece destinado a borrar aquellos rastros de posibles injusticias para luego seguir adelante con el sistema de apropiaciones y transferencias libertarias, ¿no? Todas ellas apropiaciones legítimas. Sin embargo, cabe remarcar esta aclaración presentada por Nozick, aparentemente una aclaración meramente formal, una vez expuesta, amenaza inmediatamente con agigantarse hasta llegar a tragarse a la totalidad de la doctrina libertaria sobre la propiedad. ¿Por qué? Dice Gargarella, en efecto, piénsese en primer lugar que de acuerdo con la teoría libertaria, las transferencias promovidas por el estado de bienestar resultan injustificadas, por lo que en principio debería buscarse alguna forma de reparar estas acciones ilegítimas, así como sus efectos. O sea, imagínense de que estas transferencias promovidas por un estado que ha hecho o que ha trabajado con impuestos progresivos y ha colaborado a otros dando derechos sociales, derechos de prestación positiva, las consideramos una apropiación injustificada, entonces tendríamos que reparar a quien se le quitó, ¿no? En consecuencia, esto claramente implica un proceso rectificatorio monstruoso, dice Gargarella, la completa organización social requeriría ser puesta cabeza abajo. De mucho más radical, o de modo mucho más radical, debiera pensarse en las violentas apropiaciones que dieron fundamento habitualmente a los regímenes capitalistas. Aborígenes aniquilados, tierras expropiadas por la fuerza, etcétera, nos hablan de situaciones comunes en el pasado en las cuales se empeoró la situación de una infinidad de gente sin la mínima atención a sus derechos o compensación. El principio de rectificación en dichos casos también debería ponerse en acción, en actividad, con el fin de poder afirmar el capitalismo sobre bases más legítimas, sino sobre estas apropiaciones ilegítimas. Yo creo que acá, y esta es una crítica de Gerald Cohen, está siendo usado en parte uno de los capítulos del Capital de Marx, de esta obra El Capital de Marx, que es básicamente el capítulo en el cual Marx explica de dónde nace el capital, ¿no? De dónde nace originariamente la acumulación, ¿no? Pues se llama la acumulación originaria este capítulo, y él justamente señala esto, ¿no? Él dice de que esta acumulación originaria giró en torno a tierras expropiadas a la fuerza, aborígenes aniquilados, es decir, una barbarie gigante que fue la que genera el punto de partida de este capital originario, ¿no? Bueno, nuevamente, sin embargo, nos encontramos con que el principio de rectificación, aparentemente marginal dentro de la teoría, pasa a tomar un papel protagonista para ordenar modificaciones sustantivas como exigencia previa al establecimiento de una sociedad libertaria genuina. ¿Cómo debe reaccionar un libertario frente a escenarios como los sugeridos? Una contrapropuesta posible sería la siguiente, ¿no? Y eso también lo dijo Nozick. Y acá es donde Nozick se vuelve fácil de atacar. Pareciera ser la siguiente. Olvidemos las múltiples injusticias ocurridas hasta aquí, dado que la revisión del pasado nos llevaría a procesos de cálculo y evaluación enormemente dificultosos, y tomemos la situación actual como punto de partida, ¿no? O sea, es decir, nos olvidemos de las acumulaciones originarias que han sido motivo, o sea, que han sido logradas mediante el robo, el despojo, no. Nos olvidaremos y empezaremos de cero, desde ahora, ¿no? Tomemos la situación actual como punto de partida. Desde ahora sí, en cambio, y frente a nuevas posibles injusticias, pondremos en práctica el principio de rectificación. Pero lo cierto es que una solución, como la citada, parece escandalosamente injusta. Nozick llega a afirmar, como de paso, que el principio de rectificación puede llegar a requerir de sustanciales compensaciones en favor de quienes resultaron ilegítimamente perjudicados por las apropiaciones y transferencias pasadas. Admite entonces que tal vez, temporalmente, resulte necesario y exigible organizar la sociedad de tal modo que se maximice la situación de los grupos que terminaron ocupando las posiciones más desventajosas.
Esto es, el mismo Nozick admite la posible justificabilidad de esquemas de justicia redistributiva como aquellos contra los cuales, en definitiva, parecía estar dirigida toda su teoría. Es decir, Nozick termina aceptando, a partir del principio de rectificación, de que es posible, ¿no? Es posible de que se necesite compensaciones en favor de personas, de grupos que resultaron ilegítimamente perjudicados por las apropiaciones y transferencias pasadas. Bueno, con todo ello, podríamos decir que la teoría de Nozick se vuelve endeble, ¿no? Y obviamente la crítica más dura va a venir de este autor que les decía, que es Gerald Cohen.